Invitamos a todos y a todas quienes quieran presenciar y ser testigos de esta charla a acercarse y tomar ubicación en el escenario principal. Les recordamos que estas charlas también están siendo transmitidas en nuestro canal de YouTube Print and Pack. La segunda charla del día de hoy, a cargo del gerente general de Colpix, David Medinger. Las claves para desbloquear nuevas oportunidades de negocio. A continuación, David, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Adelante. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Soy David Medinger de Colpix y primero les quiero agradecer por la instancia, felicitar a Asimpress y a Revista Contraseña por esta tremenda producción. Se nota el cariño, se nota todo el profesionalismo, así que eso es lo primero. Colpix, nosotros somos una empresa chilena, somos una pyme que nació el año 2003, o sea, de ello ya han pasado 21 años. En estos 21 años, como toda empresa, ha tenido altos y bajos y hemos aprendido, pero una brutalidad. Hemos tenido momentos muy emocionantes, momentos frustrantes también, y hemos tenido que también pasar por hartos desafíos. ¿Qué más les puedo contar de nosotros? Inicialmente partimos vendiendo marcas nacionales el año 2003, empresas principalmente japonesas, con productos espectaculares, y después con todas las reinvenciones empezamos a importar y nos dimos cuenta que el tema de la importación no era tan fácil, y resulta que las importaciones, cuando uno buscaba en China, buscaba productos, se traían, esos productos no necesariamente cumplían con todos los requerimientos que indicaban los fabricantes, y eso nos llevó a tener que empezar a investigar, a desarrollar productos, hasta que en el fondo nos volvimos, diría yo, expertos en la investigación y desarrollo de productos relacionados a la industria del DTF textil y DTF UV. Esta presentación no es la idea darles una cátedra de marketing ni una cátedra de ventas, sino tratar de constatar una realidad que nosotros venimos viendo desde hace 21 años. Hemos vendido, la verdad, que muchos equipos en este tiempo y vemos que en nuestros clientes hay realidades que se repiten y se repiten una y otra vez. Hay diferentes posturas. Hay clientes, por ejemplo, que saben muy bien qué es lo que quieren y trabajan para lograr esos objetivos. También tenemos clientes que saben lo que quieren, pero no saben qué es lo que hacer para lograr esos objetivos. ¿Okay? Y hay clientes derechamente que están como mareados porque hay exceso de información, y esas son como las tres grandes posturas. ¿Okay? Y dentro de las cosas que siempre estamos escuchando todo el tiempo, se repiten tres. La primera. Nuestros precios no pueden competir con lo que están ofreciendo los demás, y eso nos está costando venta. Si se fijan, la primera excusa es el tema del precio. Y el precio, en realidad, cuando se cree o se tiene la sensación que es muy alto, muy bajo, es porque derechamente no tienen claro o bien definido cuál es el valor que tiene la empresa o cuáles son sus productos. Y por ello es tan necesario entender eso primero para poder dirigir la comunicación de manera eficiente. La segunda cosa que es bien común es esta. Que los clientes ya no parecen interesados en lo que ofrecemos. Sus gustos han cambiado mucho y estamos quedando atrás. Los gustos están quedando atrás, no están interesados. Hay ahí un tema de desconexión, porque en realidad todo es tan cambiante, ¿cierto?, que en el fondo siempre es importante estar escuchando a los clientes. Y la tercera cosa que se repite todo el tiempo es esta. Es que no sé si la solución realmente va por hacer nuevas inversiones. Ahí derechamente
está absolutamente mareado. Pero esas son las principales cosas que se escuchan todo el tiempo. En la otra vereda tenemos clientes que saben perfectamente qué es lo que quieren. ¿Okay? Les voy a mostrar 3 casos. Vamos por el primero. En Eurafric aprendimos a no competir por precios por medio de un producto sobresaliente y una garantía sobre nuestros trabajos. En nuestra empresa estamos constantemente innovando. Nuestra estrategia es atraer y deleitar por medio de soluciones integrales. Invertimos todos los años en equipamiento de punta. Actualmente apostamos por tecnologías textiles y limpias con el medio ambiente, lo que nos mantiene muy contentos. Si se fijan, acá estos clientes no tenían los problemas de los testimonios que revisamos recién. Son clientes ya un poco más resueltos que no andan compitiendo por precio. ¿Okay? Porque cuando se entra en la dinámica del precio es un espacio que es muy difícil de salir. Y cuando de verdad se consigue encontrar cuál es el valor real de la empresa, uno tiene una justificación para poder cobrar lo que hay que cobrar. También escuchamos empresas que hacen inversiones anuales, empresas que buscan innovación y que buscan soluciones en el fondo amigables con el medio ambiente, que también son cosas que siempre hay que estar buscando. Las diferencias, como vemos, son muchas, pero estas diferencias son las que marcan en el fondo a quienes les va bien, a quienes, digamos, están ahí un poco estancados. Pero si hubiese que resumir en 2 palabras, yo les diría que ambos mundos se diferencian por la actitud de querer poder desarrollar y por el nivel de desarrollo del producto o servicio, que en este caso muchos de ustedes son casi todos servicios, ¿cierto? Servicios gráficos. Les voy a mostrar a continuación un video que muestra de una manera increíble lo que es generar como una propuesta de valor integral. Lo que llaman los españoles una oferta irresistible, que es lo que en el fondo cada uno tiene que lograr desarrollar. Y les voy a poner el video porque en realidad habla por sí solo. Es posiblemente una de las decisiones más importantes para tu negocio. Tu decisión clave es la propuesta que decides lanzar. Cuando tú ofreces tu producto, el cliente percibe valor y compra o no compra en función de la percepción de valor. Cuanta más percepción de valor, más atractiva es tu propuesta. Y multiplica esto por 10 y tienes lo que llamamos una propuesta de poder. Vamos a desvelar aquí lo que hay detrás de la cortina. Las 5 propuestas más importantes que hemos descubierto habiendo trabajado con más de 3.000 clientes. ¿Estás preparado? Empezamos con la propuesta totalmente irresistible. Es una propuesta tan irresistible que es muy difícil de rechazar. Luego tenemos la propuesta económica. Conectas un resultado claro económico con tu propuesta. En tercer lugar, tenemos la propuesta única. Aquí claramente puedes mostrar al potencial que lo que tú ofreces solo lo puedes hacer tú. Luego tenemos la propuesta segura. Con esta propuesta eliminas todos los riesgos posibles ante la compra. Y la propuesta de experiencia. Esta última propuesta está basada en una experiencia increíble de producto que el cliente va a obtener cuando compra de ti. En Velocity hemos decidido ir por lo que nunca se ha hecho. Hemos combinado las 5 propuestas. ¿Qué tal el video? Potente, ¿no? En el fondo, todas las empresas pasan por un tiempo y por un desarrollo y toda esta cantidad de pequeños cambios de cuando uno habla de innovación, de tener una oferta de valor, de tener una propuesta irresistible, es algo que en la teoría suena fácil, pero en la práctica es muy difícil y es por eso que en el fondo todo esto tarda años. Yo les pregunto a ustedes, en sus propios negocios gráficos, ¿ya tienen claro cuál es la oferta irresistible? Ese es un desafío. Me pasé una. Y, por ejemplo, una de las formas que me tocó ver en Estados Unidos hubo un caso en un prestador de servicios de impresión que solamente tenía un plotter de impresión y no sabía cómo poder destacarse. Y lo que hizo fue algo súper creativo, que prácticamente no le tomó plata. Que lo que hizo fue poner una cámara de seguridad, una webcam, sobre la impresora. ¿Y qué es lo que le dijo a los clientes? Les dijo, yo imprimo
ustedes miran. Y ese pequeño acto de poner una cámara frente a la impresión hizo que los clientes quisiesen ver, porque en el fondo todos los clientes que mandan a imprimir quieren ver en el fondo sus trabajos, y si es a tiempo real, mucho mejor. Por lo tanto, así como él puso una cámara, algo de bajo costo, pero fue tremendamente creativo, y al final es la creatividad que se necesita para poder hacer esta oferta de valor. Otras cosas pueden ser formatos especiales, velocidades sorprendentes, tecnologías que tengan un impacto ambiental importante. Acá hay otro tema, y es un temón, que es el tema cómo sustentamos la comunicación de la empresa. Y en esto me ha tocado ver muchas empresas que solamente se muestran por redes sociales. Y las redes sociales son buenas, pero hay que tener cuidado, porque son armas de doble filo. Porque las redes sociales uno queda expuesto, demasiado expuesto, pero para ello hay que estar preparado. Y cuando digo preparado, preparado en todos los aspectos. Tener la tecnología correcta, tener los procesos, tener todo ya predefinido. Por lo tanto, todas estas redes sociales son aceleradores de venta. ¿Okay? Entonces, si uno acelera la venta por medio de estos canales, y que también es muy económico también promocionarse, si se hace mal, es un retroceso. Por lo tanto, yo les digo que primero hagan su página web, que la desarrollen, que desarrollen sus productos y después ocupan estos aceleradores de venta en las redes sociales. Y si es importante, por supuesto que sí. Y hay una máxima que dice que en el fondo hay que difundir, difundir, difundir. Incluso el más conocido le gana al mejor. Y también se escucha mucho, por ejemplo, acerca de McDonald's. ¿Quién no conoce una hamburguesa más rica y más saludable que McDonald's? Probablemente aquí todos, ¿o no? Pero la pregunta es, ¿quién vende más? Ahora, claro, McDonald's difunde por todas las plataformas, pero ellos tienen maquinaria especial, tienen procesos, tienen en el fondo prácticamente todo resuelto. Errores comunes. Pastelero a sus pasteles. ¿Quién cree acá en el tema de la especialidad? Acá la imprenta, ¿cuántos años tiene? Muchos años. Y en el fondo uno se va volviendo experto en la medida en que va haciendo esta prueba y error, ¿cierto? Y uno va aprendiendo de a poquito a poquito. Pero también en el tema de la especialidad hay un tema de si yo tengo un problema en la rodilla, por ejemplo, yo no voy a ir a un cardiólogo. Entonces, en materia de impresión es más o menos lo mismo. Cuando ustedes quieran revisar equipamiento, es muy importante porque al final lo que ustedes compren les va a determinar hasta dónde pueden llegar en términos de producción, en términos de versatilidad de producto. Acá son 3 variables que hay que prestar atención. Cuando compren, es importante, yo sé que en el fondo cuando uno ve todo está por internet y equipo, por ejemplo, desde China, es súper tentador. Pero la verdad que para poder importar, y como les decía al inicio de la presentación, el poder hacer eso bien demanda muchos años, porque en el fondo todas estas empresas, uno cree que está hablando con empresas, pero son revendedores. Y por cada fabricante en China pueden haber 50 o 70 revendedores que se hacen pasar como fábrica. Y después hay todo un tema de soporte. Por eso que es tan importante que cuando ustedes busquen tecnología, la busquen en empresas confiables, en empresas en el fondo que tengan alguna reputación comprobable y que idealmente puedan visitar y tener una conversación. Otro tema es ver los productos. Generalmente todos venden y se venden como premium. No, yo soy premium, 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 pero la verdad que la palabra premium está tan manoseada y cuando uno habla de premium, se debiese usar cuando en el fondo ya hay una consolidación y un entendimiento cabal de cada uno de los pasos y los productos o servicios. Y por último, sugeriría que el proveedor sea un partner tecnológico, que sea un amigo, que sea un socio estratégico y no que sea competencia, porque naturalmente nosotros tenemos, quienes distribuimos productos, tenemos costos diferentes
Y sería en el fondo muy complejo que nosotros entrásemos en esa competencia, porque claramente ante una disputa vamos a tener mejores costos. Entonces, el proveedor no debiese de ser competencia, vale decir, no debería prestar servicios. Son cosas bien comunes que nosotros no vemos a diario. ¿Qué tan importante es la tecnología para planificar el futuro? Y la verdad que es muy importante, porque en el fondo lo que compren les va a determinar hasta dónde de verdad pueden llegar. Cada máquina, cada impresora está limitada en su formato, está determinada en el campo de aplicaciones, está determinada por la tecnología de la tinta. Por lo tanto, no es que una máquina les sirva para hacer absolutamente de todo. Hay máquinas especializadas para cada uno de ellos. Y esta segunda parte de la presentación voy a explicarles ciertos productos nuevos que nosotros estamos lanzando y vamos a mostrarlos. Nosotros nos especializamos en dos áreas, una que es textil y la otra que es UV, que es para rígidos. En materia textil, nosotros tenemos unas tecnologías que tienen, por ejemplo, hornos de bajo consumo. El horno, que es el que derrite la poliamida, por ejemplo, aquí alguien tiene DTF, ¿ya? Que levante la mano, ¿alguien hace DTF? La poliamida es un adhesivo que se derrite y para ello se requiere temperatura. Entonces, en el fondo, estos hornos infrarrojos son grandes consumidores de energía y, naturalmente, eso impacta directo la rentabilidad porque son costos elevados. En este caso, son hornos de bajo consumo que tienen un consumo menor a 800 watts. Y, por otro lado, si se fijan, a mano derecha están los clásicos hornos que tiran humo. Ese humo, que en realidad hoy día se vende mucho y nadie les pone filtro, es sumamente peligroso porque en el fondo uno se está contaminando y dos, toda esa poliamida derretida se aspira. Y la gracia en el fondo que tienen nuestros hornos es que tienen un sistema de autofiltrado y funciona igual como los filtros de los autos. En el fondo cada cierto tiempo se saca el filtro y se reemplaza por uno nuevo. Pero de esa manera nos evitamos tener que tener extractores y tuberías especiales. Este es otra innovación tecnológica que es tremenda, y es tremenda. Ustedes han escuchado hablar de las purgas de tinta, que tienen en general todos los procesos de inyección. ¿Y qué es lo que se hace? En el fondo, la purga de tinta lo que hace es que la tinta se inyecta por medio, ¿cierto?, del cabezal para tener las boquillas despejadas, y eso llega a lo que se llama una estación de servicio. En este caso, estas máquinas cuentan con una mantención con agua. Veamos un video. Si se fijan, esto en realidad es súper novedoso. ¿Y cuál es el impacto? El impacto es directo a la rentabilidad, porque esta tecnología, en el fondo, en vez de estar tirando la tinta hacia un tanque de desecho, que posteriormente esto generalmente se bota a la basura, esa es la práctica, eso es lo que pasa. Acá lo que estamos botando es agua. Entonces también tiene un impacto directo a la rentabilidad. Otro avance tecnológico, digamos, estas dos innovaciones textiles también las pueden ver en nuestro stand después, para que lo vean en vivo, cómo opera. Este es un sistema de velocidad industrial que tiene la particularidad donde en el fondo es una programación especial de los cabezales. Una de las marcas líderes a nivel mundial es justamente Epson, que tienen equipos impresionantes. Estamos hablando cabezales que disparan más de 40 millones de gotas por segundo. Y esta compañía en el fondo tiene
alianzas con departamentos de investigación con distintas marcas. Y una de esas marcas, que es la que nosotros representamos acá en Chile, hace de que en el fondo el mismo cabezal, pero con una programación distinta, logre una velocidad muy superior. Aquí les voy a mostrar un comparativo para que vean la diferencia. ¿Va? Bueno, problema técnico. No lo reproduce. Bueno, de igual manera esto nosotros lo tenemos en nuestro canal de YouTube y en distintas plataformas. Así que quien quiera ver este video comparativo para que vean en el fondo cuál es el impacto de la velocidad, lo podemos ver. Siguiendo el tema del DTF, que es Direct to Film, que es una técnica bastante nueva, de tener unos 6 años de desarrollo recién, es un adelanto tecnológico tremendo, pero tiene algo que todavía le falta, que es el tema que no es muy amigable con el medio ambiente. ¿A quién se le ocurre qué es lo que puede ser? Bien, sí, así es. El DTF, en el fondo de Direct to Film, lo que uno imprime es efectivamente un plástico. Y ese plástico, una vez que se imprime, se derrite la poliamida y posteriormente se aplica sobre el sustrato, sobre la prenda. Ese plástico después hay que botarlo. El problema es que el plástico se puede degradar de 100 hasta 1000 años. Entonces el impacto que tiene al medio ambiente es tremendo. Nosotros estamos hoy día introduciendo el EcoDTF, que es exactamente el mismo proceso, la misma tecnología tinta base agua, pero se aplica sobre papel. Y de esta manera, en el fondo, cuando se imprime, se hace el traspaso y luego el papel sí se puede, en el fondo, reciclar de alguna manera, porque en el fondo es papel. Luego, otro producto que también van a poder ver en nuestro stand, que la tenemos acá, es algo que se utiliza con todas las técnicas de impresión: serigrafía, impresión directa de DTG, DTF, vinilo, impresión LED, que es el tema del estampado o planchado, que es básicamente poner presión y temperatura para poder traspasar sobre el sustrato final. En el caso de esta plancha, nos permite poder hacer ese proceso, pero de manera mucho más fiable, dado que en el fondo genera una presión hasta de 360 kilos, es completamente automática, con apertura automática y con cierre automático. Entonces, de esa manera, por ejemplo, podría llegar a una producción de 500, 1000 unidades y no hay que estar en el fondo como manualmente, que quedan todos con dolor de brazo y al día siguiente no se pueden mover. Y eso es algo que nosotros también vemos de manera constante. Y en términos, en realidad, económicos, no vale tanto más que una plancha convencional. Pero en el fondo facilita la vida y en el fondo eliminas ese cuello de botella en términos productivos. Y aumentas también aumentas la productividad y disminuyes la merma. Además tiene lo que se llama el swing away, que tú lo llevas hacia el lado, bandeja deslizable, y también se pueden intercambiar las platinas para poner gorros, zapatillas, piluchos de guagua, etc. Ahí pusimos el Tesla, porque la gracia también es que esto no mete ruido porque no usa compresor. Es 100% eléctrica, ¿ok? En materia UV, que es la otra especialidad que tenemos,
¿cierto? Recordemos que la tinta UV es una tinta que polimeriza, que seca de manera instantánea, dado que en el fondo una vez que inyecta la tinta, con luz ultravioleta, esta se seca de manera instantánea. Y acá también tenemos algunos adelantos. Por ejemplo, a quienes se dedican de manera industrial a imprimir cilindros, tenemos una máquina especializada para poder imprimir cilindros a alta velocidad. En el video se ve como que fuese un equipo grande, pero la verdad es que no es tan grande y es de sobremesa. Tiene aproximadamente 1,30 m. ¿Ya? Otra innovación también que tenemos es que en el caso de las camas planas hay un tema también recurrente que es el tema del posicionamiento del objeto sobre la cama plana. Entonces, por ejemplo, si generalmente se hacen lápices, lo que se hace es que se hace una plantilla, ¿cierto? Un foam o se recorta con láser y se hace la plantilla y luego la máquina imprime. Pero hoy día, con la versatilidad de nuevos productos que están saliendo, ¿qué pasa si nos llegan, por ejemplo, piochas o nos llegan elementos irregulares? Es muy complicado tener que hacer una base para cada producto. Y la gracia que tiene en el fondo este escáner es que antes de entrar, digamos, a la zona de impresión, analiza todos los objetos y genera en el fondo una matriz digital. Y lo que se logra con esto es poder... Les voy a mostrar el video mejor. No necesitas tener los elementos alineados. La máquina va a identificar en forma automática . Esto apunta básicamente a aquellas empresas que ya tienen un volumen mayor y tienen en el fondo muchos productos para poder personalizar. Otro tema que también tenemos es que para film de VDTF resulta que cuando se hace el traspaso y se aplica al transportador queda adhesivo. Y eso es muy bueno cuando tú tienes superficies rígidas, pero cuando tú lo retiras con el VDTF convencional, este se rompe. Y la gracia que tenemos con este nuevo DTF-UV, que es de baja adherencia, nos permite poder ponerlo sobre papel, pero sin que se rompa. Ese es lo típico, si tú lo haces con DTF convencional. Con esto se pueden hacer en el fondo bolsas, cajas, papelería, que hoy día en la actualidad con otras tecnologías sería imposible de poder hacer. Y lo otro que tenemos, que también lo tenemos en el stand, es una tinta invisible. Y para esto se ocupa en el fondo básicamente para poder hacer invitaciones a eventos donde en el fondo se imprime como un sello de web, como los billetes cuando uno le pone la luz negra.
Esta máquina en particular, que es compatible con esta tinta invisible, también la van a poder ver en un ratito en el stand B6. Esos son básicamente los productos que hoy día queríamos mostrar y lanzar. Nosotros tenemos un producto y un catálogo, digamos, un catálogo de productos en línea, que los invito también a descargar. Yo sé que probablemente van a tener muchas dudas, pero en el fondo las podemos resolver. Este formato no da para interactuar, pero después las podemos resolver allá en el stand, así que los dejo súper invitados. Nos pasa harto de que la gente a veces viene hacia nosotros y dice, oye, quiero invertir y tengo mucha plata, ¿ya? Y quieren comprar como muchas cosas. El tema es, ¿la inversión hace el negocio? Y en realidad eso lo vamos a conversar en un podcast que vamos a grabar a las 4:30, acá en la misma feria, donde vamos a tener unos invitados bien especiales, súper, hiper expertos como prestadores de servicio, donde en el fondo la tecnología ayuda y mucho, pero también hay que entender que para poder tener éxito es necesario desarrollar muchos aspectos. Eso sería. Les agradezco. Muchas gracias. David Medinger, gerente general de Colpix, estuvo revisando con nosotros las claves para desbloquear nuevas oportunidades de negocio en esta segunda.